Bueno, buenas noches. Muchas gracias a la Cámara del Libro por la ocasión de estar aquí junto a un escritor tan admirado, apreciado y querido, alguien con quien he tenido muchas conversaciones, tanto como cuando he estado con él como cuando lo he leído. Alfredo Bryce forma parte de mi vida. Pues yo estaba en el colegio cuando empecé a leerlo, lo sigo leyendo. Muchos de sus personajes están conmigo, muchas de sus frases me resuenan. Tengo momentos de sus novelas, como algunos de los recuerdos personales más importantes que me acompañan. Personajes como Julius o como Martín Romaña o como Octavio de Cádiz son parte de la imaginación de todos nosotros. Creo que un escritor es alguien mucho más que alguien que escribe bien, es alguien que escribe con originalidad, con creatividad. La originalidad es un medio para llegar a algo muy personal, y es alguien que construye un universo, que construye un mundo, que construye un modo de relación entre los personajes, esos personajes que solo podrían ser suyos, como ocurre en este caso. Y entre las muchas cosas que ha aportado, una de ellas es la oralidad, la capacidad de reproducir el lenguaje oral con la ilusión de que estamos escuchando lo que estamos leyendo, que es lo que muchos sentimos cuando leemos sus novelas, y con algo que me dijo alguna vez un amigo, me dijo: cuando Bryce escribe a una mujer sabemos que es guapa, siempre es guapa porque hay algo ahí en su descripción que hace que sea incuestionable que sea una mujer atractiva. Y bueno, esa cercanía con los personajes, esa intimidad con su mundo interior, y también creo su capacidad de contar historias. La alegría de contar, ¿no?, es parte de esta obra. Es una alegría de contar que viene de nuestro mundo, es una alegría muy limeña. Los limeños somos contadores de historias, entre ellas contadores de chismes, y hacemos chistes, y cada vez que alguien se encuentra, chismes, dimes y diretes. Y la alegría de contar ese verso de Chabuca Granda que dice: déjame que te cuente, limeño, permítame que te cuente, quiero contarte. Ese acto de contar, esa alegría de contar es lo que está presente en su obra. Recuerdo además cómo está presente en sus conversaciones. He escuchado algunas historias, muchas historias que contaba Alfredo. Creo que es uno de los pocos escritores que cuando fue asaltado en Madrid por unos niños gamberros, como dicen en España, unos niños homicidas, se cuadró delante de ellos y les preguntó si alguno de ellos había leído el Quijote, ante lo cual los niños le dijeron: uno creo que le dijo que sí. Y entonces le dio una charla sobre el Quijote y evitó el asalto, casi lo evitó. Otra historia es la de cuando iba al cine de joven. Algunos recordarán, porque hay mucha gente joven acá, pero otros que ya no tanto. Había un cine que era el Drive-In, donde había una pantalla, y una pantalla muy antigua, muy precaria. Y en esa película, en ese cine, todas las películas eran de suspenso, porque aunque había películas románticas o westerns, siempre eran de suspenso, porque uno nunca sabía en qué momento la pantalla se iba a caer al piso y provocar un desastre entre todos los integrantes. Y bueno, también de su viaje a Cuba, cuando le dan unas llaves, le dicen que sube una habitación, abre la habitación y encuentra que hay alguien durmiendo 3 veces en el hotel de Cuba, en La Habana, y finalmente cae desmayado y se despierta en una camilla en el hospital, y el doctor le dice: usted lo que tiene es agotamiento. Sí, doctor, tengo agotamiento, por supuesto tengo agotamiento. Usted lo que necesita es descansar y irse a la cama. Y entonces Alfredo le dice: no, pero esta es la única camilla libre en todo Cuba, así que yo me quedo acá y no salgo de este lugar. Estas son las historias, la alegría de contar historias, de compartir historias. Alfredo, yo quería preguntarte, tú siempre inventaste historias. Por ejemplo, inventaste la historia de que tu padre era Arnaldo Alvarado también, ¿no? Porque tenía un coche muy parecido al del corredor, y eso lo has puesto en este libro de cuentos que ha publicado la editorial Peysa, que ha publicado toda tu obra, nuestro amigo Germán, que te ha acogido con tanta
con tanta calidad. ¿Siempre fuiste un contador de historias en tu casa? Bueno, sí, no me quedaba otro remedio. Y lo que me preguntabas era exactamente... Sí, yo después encontré una explicación, mejor dicho, más que una descripción, una explicación de este afán de contar historias, que viene de un libro extraordinario de Camus, del gran escritor francés Camus, que decía que la literatura nace por una necesidad de corregir el destino. Quiero decir por esto que la literatura, según Camus, era una rebelión del ser humano contra su fatal destino que nunca conoce. Es decir, que cuando uno se muere ya no sabe qué le pasa, ¿no? Y nadie sabe cómo murió, todos saben cómo murió menos el muerto, ¿no? Y entonces, a raíz de esto, escribe una historia para que su vida tenga un desenlace. Los personajes necesitan un desenlace, y si se lee novela, lo que busca el lector es un desenlace a la vida que comparte con el escritor o con el libro que está leyendo. Y yo creo que así nació mi literatura también, porque realmente mis personajes hacen las cosas que en la vida real no sucedieron, no existieron, no pudieron ser. Hay un relato que ilustra sobre todo este asunto, que es el chofer, ¿cómo se llama? El hijo del rey de la curva, la esposa del rey de la curva, pues el hijo también, que es un señor, es un muchacho sensible de unos 11 o 12 años, cuyo padre, que es un hombre reservado y sumamente tímido, comparte el asiento delantero del mismo automóvil y no tienen nada que decirte por la timidez de ambos, ¿no? Hasta que de repente el papá, que se había comprado un carro nuevo, ¿no? ¿Sí? Lo empieza a probar y acelera en una avenida que entonces era muy amplia, y la más amplia del Perú, probablemente que era esta, la avenida Salaberry, que está aquí afuera, ¿no? Y que empieza él a ver, y su papá va acelerando la velocidad del auto, ¿no? Y entonces el auto se vuelve un auto hermoso, ¿no? Se vuelve un bólido, y como bólido el chico ya ve a su papá como un triunfador. Pero al minuto en que él ya está decidiendo adorar a su padre como un dios, su papá baja la velocidad, tímidamente, la baja mucho, y el hijo ve caerse la imagen de un padre triunfante. Y de eso nace la literatura también. Quiero decir, este chico va al colegio y empieza a contar que es el hijo de Arnaldo Alvarado, ¿no? Y que su papá es Arnaldo Alvarado, y tiene a todo el colegio embelesado por las historias de Arnaldo Alvarado, ¿no? Y realmente pues convierte a su padre en el héroe que su padre no es, ¿no? Está salvando a su padre y está salvando la relación de amor filial, de amor paternal que existe entre su padre y él. Algo que no se puede decir porque son tímidos los dos, ¿no? Pero después en el colegio, ante un público asombrado, declara que él es hijo de ese genio que es Arnaldo Alvarado, de las pistas, ¿no? Inventa un carro de vivo color y todo, y realmente convence al colegio entero, pero que duda de la veracidad de los hechos. Y entonces de repente aparece su mamá en escena, que venía a recogerlo del automóvil suyo y que corre por el entero a preguntarle a la señora: ¿es usted la esposa de Arnaldo Alvarado? Y la madre, muy sabida de lo que es un hijo sensible, responde: si Alfredo sí lo dice,
Así es. Eso es un cuento. Creo que ahora en adelante tu nuevo nombre es Alfredo Bryce Echenique Alvarado. Entonces, Alfredo. Buenas noches. Alfredo, yo quería preguntarte sobre un espacio que tú conoces bien y sobre el que has escrito muchas veces en tu obra. Por cierto, suscribo todo lo dicho por Alonso respecto de la obra de Alfredo, que es un gran narrador oral, que busca la empatía y la amistad del lector, ¿verdad? Yo te quería preguntar por el Country Club. Peysa acaba de editar 3 textos tuyos donde narras una serie de anécdotas en el Country Club. Me imagino que para ti ese fue un espacio importante en tu niñez, en tu adolescencia, un espacio de descubrimiento, ¿no es cierto? Y me imagino que ahora también es un espacio de cierta nostalgia para ti. Sí, mi relación con el Country Club ha sido siempre una relación muy nostálgica. Yo creo que desde que nací y antes de ir al Country Club ya yo tenía nostalgia del Country Club perdido, ¿no? Y cuando llego a él ya no me parece que está a la altura del Country Club de mi época, ¿no? Y entonces yo empiezo a tergiversar la realidad hasta convertirlo en una novela, pues en el escenario de la novela. Una novela que habla sobre un escenario, los dormitorios del Country Club, los balcones del Country Club, que el personaje de la novela nunca había visitado y que sin embargo visita a lo largo de una novela, ¿no? Esa es mi relación con el Country Club, ¿no? Es un espacio idílico, es un lugar donde nada me hirió nunca, ¿no? Pero curiosamente hay 2 Country Clubs en mi vida: el de la literatura, que es ese que estoy evocando, o sea, el lugar ideal donde nunca me pasó nada, ¿no? Nada malo, quiero decir, solo me pasaron cosas buenas: la adolescencia, la infancia en el Country Club, los amigos, el primer barrio de mi vida, de un chico tímido que vivía en un barrio sin barrio, ¿no? Entonces tenía que caminar media hora para llegar a su real barrio, donde fue aceptado casi por caridad por un grupo de traviesos muchachos de 13, 14 años, ¿no? El Country Club ha sido eso en mi vida, ¿no? Mezcla de fantasía y de realidad. Cuando Julius y su familia se mudan a vivir en el Country Club, se lleva al Julius niño, ¿no? a vivir entre la casa vieja del padre y la casa nueva del padrastro, ¿no? Se mudan al Country Club para pasar ahí ese periodo entre la casa antigua y la casa nueva, ¿no? Y yo sitúo esto en el Country Club, ¿no? Es un recuerdo, es una añoranza, es un pasado que en realidad no había vivido tanto, pero el Country Club parte como una ensoñación, ¿no? Y con los años se ha tornado, pues, en un lugar, se ha vuelto un lugar de melancolía, ¿no? Del pasado, pero que está intacto y mejor que cuando yo lo conocí. O sea, es volver a un recuerdo y encontrar mejor de lo que lo recordé, ¿no? Es a lo largo de décadas, es una maravilla, es una maravilla, o sea que hay que tener mucho cuidado cuando uno ingresa al bar del Country Club. Creo que en tu obra, Alfredo, el humor es un modo de llegar a la verdad, un modo de entender las cosas. Creo que digamos, el mundo está tan lleno de contradicciones que la razón, la lógica y la armonía, digamos, entre las cosas no es el camino para lograr saber lo que pasa. Y yo quiero, digamos, empatizar mucho esto porque digamos, somos quienes somos en las contradicciones, en los contrastes,
incoherencias, ¿no? de lo que somos. Bueno, y el humor es la única manera de entender eso, porque el humor es precisamente el encuentro de las diferencias y de los extremos. Y hay un autor que fue importante para ti, que era Julio Cortázar, creo, en tu formación como escritor, después de tu primer libro. ¿Cómo fue, digamos, tú hiciste una tesis sobre Montalbán en la universidad, después leíste a Cortázar? ¿Cómo fueron esos primeros años, tus lecturas, tus encuentros con Cortázar en París? ¿Nos puedes contar un poco acerca de eso? Con Julio Cortázar, mi relación fue al final de su vida de mucha amistad, de frecuentación, de llamarnos por teléfono, de vernos, nos citábamos, cosa que era un gran lujo para mí porque ellos eran, como se dice, mis mayores, ¿no? Con Julio Ramón Ribeiro y con Cortázar para almorzar los domingos en un restaurantillo por ahí por la calle Ribeiro, ¿no? Y éramos literalmente felices, ¿no? Y contando cada uno sus cuentos, intercalando sus anécdotas de la vida de esa semana, o de ese año, o de la vida entera, ¿no? Y realmente eran reuniones muy cordiales, ¿no? Y una cosa que descubrí yo, gracias a Cortázar, es la oralidad. La oralidad ha sido un común denominador, por decirlo de alguna forma, de todos mis libros a partir de Cortázar, ¿no? Yo había llegado de regreso de Grecia y de Italia a París y había perdido el libro que yo había escrito en Perugia, en Italia, durante el verano que acababa de terminar. Yo llegaba a París ya a comienzos del otoño. Y de pronto, un día, en la Place de Maubert Mutualité, había una manifestación contra la guerra del Vietnam, antiamericana, ¿no? Esa manifestación participaba Jean-Paul Sartre, que era un ídolo de la época, ¿no? Mario Vargas Llosa, ellos dos tenían la palabra para hablar contra la guerra del Vietnam, ¿no? Y entre el público, pero de los que estaban atrás, donde estaba yo de puro tímido, creo, estaba Cortázar, lo reconocí por lo alto que era, ¿no? Tenía algo de elefante Cortázar, ¿no? Era muy grande, muy grande. Y dije, no lo voy a molestar. Mi timidez no me permite molestarlo. Más bien me voy a mi casa y leo sus cuentos que me han dicho que son muy buenos, que debo leerlos. Entonces leí los cuentos de Cortázar y me di cuenta de que yo era un escritor espontáneamente oral, ¿no? Que el cuento clásico, la novela clásica, se rompe en Cortázar, ¿no? Es un destructor de las formas establecidas de la literatura, y uno de los puntos de entrada a ese templo de la nueva literatura era la oralidad de Cortázar. Y yo me descubro a mí mismo leyendo mis cuentos, los que había traído de Italia y de Grecia, y diciendo, esto está muy encorsetado, ¿no? Esto es una cosa, es una literatura estreñida, ¿no? Y lo que tienes que hacer tú es ser oral, escribir en primera persona. Y me fui a mi casa y escribí con Jimmy en Paracas, que es un cuento que es totalmente distinto al resto del libro, porque es lo primero que yo leo después de leer a Cortázar, lo primero que yo escribo después de leer a Cortázar. Y así creo que nace mi tono oral conversacional. Alfredo, ¿y suscribes esa idea que los peruanos somos grandes narradores orales? Bueno, sí, la suscribo porque nuestra tradición históricamente literaria
literaria históricamente, es la del cuento oral, la del relato oral, ¿no? Y viene de Homero. Hay un poema de Cavafis, el gran poeta griego, Constantino Cavafis, que en un momento dado fue una moda en Europa. Casi no se podía vivir sin haber leído a Cavafis, que en efecto era un poeta extraordinario, con una poesía prosaica. En uno de esos poemas dice: cuando Homero murió, 13 ciudades reclamaron su cadáver. En las 13 había pedido limosna, ¿no? Lo cual es un primer homenaje total a la narración oral, porque Homero había sido una aeda, como le llamaban los poetas antiguamente, una aeda que iba de ciudad en ciudad contando cuentos, ¿no? En las 13 ciudades estas había pedido limosna. La narración oral es esencial, ¿no?, a nuestra tradición. Somos un país hecho de historias. Bueno, digamos, la gran literatura quechua y andina, y en la selva y en las comunidades rurales está hecha de contar historias, y la gran literatura peruana siempre fue oral, así como el Perú, porque fue un país, y es un país donde el habla es muy importante. Un amigo mío que venía de Cuba me dijo que él iba al café Haití y veía que alguien contaba algo y los demás lo felicitaban y le decían buena, o sea, como diciendo, qué bien has contado esta historia. Era parte digamos, del elogio del público, ¿no? Contar bien historias, y la gente se reúne a contar historias. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Y yo te quería preguntar, ¿quiénes han sido para ti en tu vida, ¿no?, los grandes contadores de historias, qué escritores que has leído? Cuando hablabas de Cortázar, yo me acordaba de una frase tuya que decía que la obra de Cortázar es como un cuarto donde la madre todavía no ha ordenado todos los juguetes, que eso es lo que te interesaba, no ver el cuarto de los niños, de los juguetes del niño ordenados cada uno en su lugar, sino justamente lo que hace el niño con los juguetes y cómo queda luego que ha jugado. ¿Y qué otros escritores, además de Cortázar, han influido mucho en ti? ¿Con quiénes te apasionaron cuando eras joven? ¿Y quiénes te apasionan ahora? Bueno, somos jóvenes todavía, ¿no? Como decía el Jaime Cisneros, tenemos juventud acumulada a lo largo de nuestros años. ¿Quiénes han sido los escritores que más te han conmovido, Alfredo? Pues hablando de literatura oral, puedo decir que el escritor que más me conmovió en la vida y con el cual compartí una feliz amistad, feliz para mí, porque tuve el privilegio de conocerlo y lo buscaba. Él vivía en México, en Chiapas. Heraclio Cepeda se llamaba este escritor, totalmente desconocido el día de hoy, salvo por aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo. Heraclio Cepeda era un contador oral, ¿no? No dejó un solo libro en su vida, ¿no? Pero contaba también las historias que la gente lo interrumpía tontamente, ¿no?, cuando él estaba en plena creación oral, ¿no?, en plena creación literaria. Lo interrumpía para hacerle preguntas tontas como ¿y por qué no escribe una novela sobre eso? Era incapaz de escribir una novela, era una escritora oral, esencialmente oral y nada más que oral. Y entonces se inventó una frase sensacional para calmar a la gente que lo ponía rabioso, además, que le interrumpía su cuento oral, ¿no? Y le decía siempre, para evitar esas preguntas, como tengo ya escrito la novela que vengo escribiendo, ¿no?, ya con eso los profesores y todo eso ya se quedaban tranquilos y él podía seguir con su cuento para nadie, ¿no? Ese es un escritor oral.
Alfredo, esa oralidad pues, que te caracteriza, que le da una identidad propia a tu obra, no es desde luego una característica que se limite al cuento, como ya lo hemos conversado un poquito. Está desde luego en tus novelas, y yo te quería preguntar cómo ves tú los dos géneros, dónde en tu imaginario, en tu manera de crear, qué diferencias ves en el cuento con respecto a la novela. Bueno, yo la diferencia básica que existe es que yo soy un gran admirador de los escritores de cuentos, ¿no? Entre los peruanos puedo citar a Julio Ramón Ribeiro, maestro del cuento, ¿no? Puedo decir que el cuento es un género mucho más difícil que la novela. El cuento tiene que ser perfecto, o no es, o ya no vale. Nadie puede leer un cuento que tenga una falla, aunque sea una palabra que no le corresponde a su lugar, sin un defecto, ¿no? Repetir alguna palabra que no cabe ahí, ¿no? Eso se trae abajo un cuento. Cualquier coma que falta se trae abajo un cuento. Exagerando un poco para darme a entender. La novela, sin embargo, tiene altos y bajos. Tiene capítulos que llevan a capítulos, que preparan un capítulo ejemplarmente bueno, ¿no? O sea, la novela tiene altos y bajos y uno la lee así, tranquilamente, ¿no? Siguiendo al autor y siguiendo el paso por el autor de un camino muy largo, ¿no? Que lleva a un desenlace, ¿no? El cuento no, el cuento es tenso o no es cuento, ¿no? O es un pésimo cuento, ¿no? Es un género que exige perfección, por lo cual es mucho más difícil escribir un cuento que escribir una novela. Escribir un buen cuento es mucho más difícil que escribir una novela. Eso me recuerda una comparación según la cual el cuento se parecía a una habitación y la novela a una casa. Una habitación, el cuento puede ser perfecto como una habitación donde todo está en su lugar, la alfombra, la cómoda, la silla, la lámpara, todo está perfecto. Mientras que en una casa, como en una novela, siempre hay imperfecciones, hay un pequeño ruido, una tubería que está malograda, alguna manchita. O sea, la novela es imperfecta, pero el cuento, digamos, como una habitación, puede tener esa perfección. Cuando yo estaba en la Universidad de Texas tenía un profesor, José Emilio Pacheco, que nos decía que un buen cuento es como cuando una cajita se cierra y suena, clic. Hay cajitas que cuando se cierran no suenan y la tapa vuelve a subir, pero un buen final, que es lo más difícil, pero un cuento es el final, ¿no? Cuando termina, pues esa sensación de algo que está completo y que está terminado y que se cierra. Bueno, pero tú has escrito más novelas que cuentos en realidad, y las novelas han servido para explorar un aspecto que me parece esencial también en tu obra, del que no hemos hablado, que es bueno, que hemos hablado un poco, que es el aspecto de la nostalgia. Tus novelas reconstruyen un mundo perdido, reconstruyen un mundo de tu infancia, reconstruyen un universo, los personajes que han desaparecido vuelven a vivir en tus cuentos. Y el otro día has comentado cómo es que en una de tus novelas, también preferidas, 100 años de soledad, debería llamarse 100 años de nostalgia, porque empieza con un acto de nostalgia que es aquella tarde remota en que muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Adriano Buendía debía recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. O sea, empieza, al frente de la muerte hay un acto de recuerdo, de la nostalgia, de recuperación. La literatura es una forma de recuperar, es una forma de salvar del olvido, es una forma de hacer vivos a los personajes. ¿Cómo ha sido tu mundo? Es un mundo, digamos, un mundo perdido que has reconstruido en tus novelas. ¿Puede decirse eso, no? Sí, pues yo creo, sí, en efecto, que hay una diferencia profunda entre
el recuerdo y la nostalgia. El recuerdo es algo que ya fue, vivo, bueno, malo, mediocre, pero ya fue, ya no termina, ya no nos incumbe más. Se puede decir del cuento del recuerdo, que es mucho más profundo la nostalgia que el recuerdo, ¿no? Porque la nostalgia apega a algo, y le da una riqueza en sí a algo que hicimos al final de una vida, al final de un camino, al final de una tarde de conversación, al final de cualquier momento de la vida de un ser humano, que entonces no se registró como valioso, ¿no? Y de repente, ante un pelotón de fusilamiento, por citar a García Márquez, que quien cité el otro día y bien recuerda Alonso, ¿no? Ante un pelotón de fusilamiento, dice García Márquez, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hierro, ¿no? Y de repente, al pensar eso, se da cuenta de cuánto amó a su padre, a quien nunca creyó amar, ¿no? Esa es la nostalgia de un bien perdido, ¿no? Es una frase nostálgica por excelencia de la del Inca Garcilaso de la Vega, cuando en sus comentarios reales dice: y tornósenos el reinar en Masayaje. Allá hay un golpe de nostalgia que hace gigantesco a Garcilaso de la Vega, Inca, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia grande entre la nostalgia y el recuerdo, ¿no? Y en mi vida ha habido mucha nostalgia por la sensación, por la sencilla razón, creo yo, de que he vivido en muchas ciudades, demasiadas tal vez, he visitado y vivido en varios países, y de repente voy por la vida y recuerdo episodios del pasado y les doy un valor privilegiado cuando antes no lo tuvieron. Esos son los golpes en que la nostalgia le hace a uno agachar la cabeza y decirle: pues tú eres un recuerdo que vale la pena reconocer. A propósito de tus viajes y de las muchas ciudades donde has vivido, Alfredo, hay otro tema que a mí me parece fundamental en tu obra, que es precisamente, no voy a llamarlo exilio, pero en alguna medida lo es, vamos a llamarlo más bien la vida del peruano en el extranjero, ¿no es cierto? Yo me imagino que, como a todos aquellos que hemos vivido fuera del Perú, hemos tenido tú has tenido la oportunidad de pensar en el Perú desde lejos, fundamentalmente desde Europa. Y un tema que está en muchas de tus novelas es precisamente esa idea del peruano desgarrado, que escribe desde Europa y que piensa en su lugar de origen, y que también vive, digamos, un ejercicio de autorreconocimiento a partir de un espacio cultural ajeno, sea este París o Madrid u otro lugar, ¿no? ¿Qué te enseñó tu largo autoexilio europeo respecto de lo que somos los peruanos? En todo caso, me enseñó a vivir mejor o más vivir mi país, el Perú. Hay frases en la vida que a uno lo conmueven mucho. Cuando yo escribí mis primeras páginas dedicadas, o que transcurren en la ciudad de París, fui a conversar con quien después, años después, sería mi traductor y que entonces era un colega muy muchacho, yo también lo era, de la Universidad en París, en Nanterre, la Universidad de Nanterre en París, y le dije: mira, he escrito un cuento sobre París, ¿qué te parece?
lo leyó y me respondió: mira, no es ni peor ni mejor que tus demás cuentos, pero hay algo sensacional. Ves un país que nunca ha visto antes, jamás, nadie. Eso es lo que es ser peruano en París, y eso es lo que es París, porque yo no lo podré ver de otra manera por más gente que vea. No tengo mi París que es peruano, ¿no? Y por ende está lleno de nostalgia. Cada rato recuerdas a tu país en el país en que vives. Sí. Bueno, tenemos unos minutos, según me indican, y no sé si hay alguien que quisiera preguntarle a Alfredo, hacer un comentario, una opinión dentro de los límites. El decoro. Germán, una señora ahí. De todo, muy buenas noches. También soy profesor de literatura y que verdaderamente lo había leído, un poco parafraseando a Job, de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Quisiera hacerle una pregunta. Ahora, dentro del recuerdo y la nostalgia, ¿cómo ve al Perú del 2016, especialmente Lima, comparado al Lima de los antaños que usted vivió? ¿Cómo hay más nostalgia o hay más recuerdo? En realidad, con la edad y los años, señor, uno, al país al que pertenece, a la ciudad a la cual nació, lo ve como unos cuantos paisajes y unos cuantos amigos. No hay otra solución. A eso lo ha llevado uno la vida, ¿no? Hay ciertos paisajes que me son imposibles de desterrar. El Country Club es un lugar del recuerdo, ¿no? Yo voy ahí, no sé qué hago ahí, pero me estoy bañando en mi propia nostalgia, ¿no? En mis propios recuerdos, ¿no? Los amigos que tengo los mantengo así, tenazmente, porque los quiero, porque no puedo vivir sin ellos, ¿no? Así urgentemente he vivido siempre, y urgentemente me toca vivir en mi futuro, gracias a Dios. Buen día. Recuerdo con mucha nostalgia posiblemente la primera antología que leí de usted, que se llamaba La felicidad, ja, ja, ja. Y a eso me pregunta, ¿cuál para usted es el libro que le genera más nostalgia, o cuáles son los autores que usted cree que evocan nostalgia a la hora de escribir? Bueno, los escritores son la mayor parte de ellos nostálgicos por excelencia. Hablan de mundos perdidos, de mundos idos. Pocos escritores hablan de la actualidad actual, digamos así, ¿no? Y yo creo que el escritor se prolonga, se alarga, ¿no? Como ¿cómo se llama? Las acequias de una ciudad, ¿no? Donde van a caer todas las aguas de las lluvias, etc. Que así es como los escritores se nutren y viven de eso. Quiero dejar constancia, Alfredo Bryce Echenique. Yo soy profesor universitario, no soy literato, estoy dado a algo parecido, no exactamente. Pero quiero confesar en voz alta, porque yo sé que mucha gente me va a acompañar en esta confesión, que sus libros han cambiado la vida de mucha gente. Por muchas razones. Ahora me doy cuenta, más aún, con el tema de la nostalgia, y sobre todo con el tema del humor. O estaban muy acartonados, con otros literatos excelentes, extraordinarios, ¿no? Julio Ramón entre ellos, pero donde había una escasez de humor y una vida que no se lleva con humor, o sea, una narración
que se ve mucho en sus trabajos en paralelo, donde hay una gran dosis de humor, nos enseña a vivir mejor. Por eso muchas gracias en nombre mío y creo que en nombre de muchos aquí, Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, señor Alfredo. ¿Qué tal? Mi nombre es Michelle Portilla y soy una gran admiradora suya. He leído muchos libros de usted y quiero decirle que la mayoría de lugares que he conocido aquí en Lima han sido gracias a sus libros primero, porque, bueno, no sé, estoy bastante nerviosa y yo también soy un poco tímida y me siento como usted cuando conoció a Julio Cortázar. Yo vengo de Comas y la primera vez que leí la palabra, bueno, escuché de la Avenida Salaverry fue de su libro. Nunca en mi vida he estado en el country club, no me imagino cómo será, solamente por sus novelas. Y bueno, yo solo quería decirle que muchas gracias, porque han habido bastantes cosas en mi vida que usted, bueno, me gustan demasiado sus libros, realmente no sé qué decirle ahora. Solo quería preguntarle si se va a quedar en Perú mucho tiempo, porque yo de verdad quisiera conversar con usted y conocerlo un poco más. Bueno, yo no he vuelto al Perú para vivir, para morir. No he vuelto al Perú para morir. Yo he vuelto al Perú para vivir el resto de los años de vida. Buenas noches. Ya es la segunda vez que lo veo. La primera vez que lo vi fue hace como 13 o 12 años en Madrid, en una feria del libro, y había poco tiempo que usted había publicado El huerto de mi amada, y lo tenía fresco en ese momento en la memoria. Ya había leído también previamente a Martín Romaña y El mundo para Julius. Y ahora, a propósito de lo que comentaba, la nostalgia y la memoria, al ver esos cuentos uno se nota que hay pasajes en los cuales le pone mucha nostalgia, pero hay otros en los cuales o que es memoria o que trata de llenar los huecos. Por ejemplo, cuando se refiere a los hermanos que viven, que no son de San Isidro, son de clase media, su relación con ellos lo pone distante, lejos. Se da cuenta que como es algo, el antagonismo a los personajes. Y también, y al frente en el caso de Julius, cuando se va a las zonas pobres, como que no es algo tan cercano, pero ahí sí ya trata de ponerle cierto cariño. ¿Cómo hace para jugar tanto lo que es nostalgia, lo que es memoria y los huecos que tiene que llenar de cosas que no ha vivido? Es un pregunta. Bueno, yo no soy Dios, no puedo crear todos los mundos donde he vivido, ¿no? Pero eso me recuerda mucho lo que conté al comienzo, lo que dije al comienzo, que mi futuro traductor al francés en ese momento, que los dos éramos muy jóvenes, me dijo de París: el París que tú has descrito es un París de Bryce, no hay otro París, ¿no? Este es un país visto por un peruano, ¿no? No es mejor ni peor tu visión, ¿no? Es tuya y punto, ¿no? La aceptas o no la aceptas, pero no la puedes corregir, ¿no? Eso requeriría otra historia, ¿no? Y yo creo que esa ha sido mi relación con todos mis libros, ¿no? Yo siempre he observado mucho cuando ha habido un peruano, por eso soy peruano y para eso soy peruano, ¿no? A los peruanos en el extranjero, ¿no? Entonces he observado mucho y he convivido con ellos en muchas ciudades, sobre todo en París y sobre todo en Barcelona. Lo que yo no soportaba era la peruanidad, el ser vivir peruano hasta la muerte. Eso me parecía una estupidez total, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a un mundo distinto y no lo conocemos, ¿no? Y me rebelaba incluso contra la literatura de aquellos escritores mayores que yo, que hablaban de sus países como si fuera un coto privado de casa,
¿no? Y sin embargo vivían en París y no contaban nada de París, que era el mundo el que se quejaban, lamentaban, rabiaban y eran felices, ¿no? Yo me sentí pues que me faltaba, y ahí leía Cortázar también, y no solamente descubrí la alteridad del oral, sino que también descubrí en Cortázar a un escritor que contaba París para contar mejor Argentina, ¿no? Era la visión de un argentino que veía París, ¿no? Y era como tal incambiable, no tenía cambio. Tenemos tiempo para una pregunta más. Buenas tardes, don Alfredo, que también soy un admirador suyo, un lector ansioso de sus novelas, y me recordaba leyendo durante noches La vida exagerada de Martín Romaña. Me partió el alma el hecho de que al final de sus páginas usted no se quedara con la novia por la que tantas peripecias había pasado, ¿no? Incluso creo que tuvo un viaje en el que le tuvieron que hacer algo en el estómago por cuestiones X. Mi pregunta era, ¿nunca pensó o imaginó darle un final distinto a la novela en el que usted se quedara finalmente realizando de alguna manera el amor que tenía con esta chica? ¿Nunca le pasó por la mente un final distinto en el que finalmente fueran felices? Bueno, yo tengo una novela, yo creo que usted la conoce más que yo, en la cual hay un sapo que hace que el personaje muera de amor. Es decir, el sapo es sapo, ¿no? Y el escritor es un herido de la guerra, de la vida, ¿no? Entonces el sapo late. El sapo cuando late se le nota en el pecho. Y así pues, este hombre, para poder demostrar a su novia qué tal laten los enamorados, se fija en el enamoramiento del sapo. Y realmente eso es el amor. Sabemos que hay mucho más por saber, hay mucho más por preguntar, pero desgraciadamente el tiempo no se apremia. Damos por finalizar esta mesa, agradecemos fuertemente a los ponentes del público por su asistencia.